Buenos días. Acaba la 17ª edición del Congreso de Periodismo Digital. Como siempre, os daremos las conclusiones unos minutos antes, cuando se acaben de cocinar, para que las tengáis antes y las podáis difundir si os parece conveniente. Está con nosotros Gerardo TC, que es el ganador del Blasillo. Lo tenéis ahí si queréis, que puede intervenir desde ahí también. No solo se puede intervenir desde aquí. Y están, a mi izquierda y a mi derecha, dos personas que todos conocemos. Nacho Escolar, Ignacio Escolar, forma parte del Congreso. Le explicaba a Chechu que fue el primer premio Porquet. Entonces no voy a decir la edad que tenía para que no se calcule, pero era muy joven, era muy joven. Y estos días, además, por algo que debería ser más habitual en la prensa española, pues por una noticia, es una importante noticia, pues está de plenísima actualidad el medio que dirige, ¿no? Y lo están reconociendo también el resto de los medios, y va a intervenir en la clausura en una conversación con Wyoming, que me acaba de autorizar a que, como se siente en casa, que apee el gran y que lo llame simplemente Wyoming. Sí, a él solo. Solo a mí. Luego ya si hacéis relación. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los dos por estar en Huesca. Y si te parece, pues Nacho, si quieres comentar alguna cosa. Bueno, yo este año no me atrevo a decir mucho del Congreso porque me quedaría poco profesional, porque no he podido estar en el Congreso. Como sabéis, ayer estuve y esta semana he estado bastante liado con todo lo de los SMS que hemos publicado de los Reyes y el imputado López Madrid, con lo cual me he perdido la mayor parte del Congreso. Llegué anoche. Y respecto a lo que vamos a hablar ahora, Chechu y yo, en el cierre, pues vamos a hablar de periodismo. Él hace siempre una broma, que supongo que la hará después allí también, de cómo estará el periodismo para que yo sea la referencia. Es como si yo fuese el campeón de natación sincronizada, ¿no? No lo he hecho siempre, lo acabo de hacer ahora. Ya te la has jodido, ¿no? No, al revés. Luego el público cambia, Muy gráfica, puesto que ha sido bien recibida por estos grandes profesionales. No, y vamos a hablar, yo sí que creo que el programa que él presenta, que el intermedio, está haciendo periodismo. Está haciendo periodismo porque lo hacen muy bien y porque además demuestran que se puede hacer periodismo con entretenimiento. Son tremendamente rigurosos. Nosotros en la redacción del diario.es, cada vez que sacan una noticia nuestra, que por suerte pasa muy a menudo y lo agradecemos mucho, nos encanta porque lo cuentan ellos mejor que nosotros. Tienen una capacidad para explicar la información y contarlo con gracia, pero con muchísimo rigor, que es excelente, ¿no? Y yo creo que ellos demuestran que se puede hacer también periodismo de otra manera, no solamente de la manera encorbatada y con el lenguaje clásico, y que además el formato no es el fondo, es decir, que se puede ser mucho más riguroso haciendo chistes que haciendo titulares en muchas ocasiones. Bueno, yo aquí quiero hacer una puntualización. Claro, nuestro trabajo es más sencillo porque el intermedio en realidad nació como repaso a los medios. Sí. Es decir, nosotros lo que hacemos es cocinar la perdiz. Pero hay alguien que tiene que salir al monte a por ella, que ese es el trabajo al que nosotros nos dedicamos tiempo a hacerlo bonito y bien. Y claro, eso luce. Sí. Y claro, acompañado de un físico impactante como es el mío y con una gran profesional que es Sandra Sabatés, pues, la cosa queda mejor. Mucho mejor. Pero claro, ese trabajo de la inmediatez de la noticia es lo que le da valor, ¿no? Y nosotros no, ya una vez que la noticia existe, lo que hacemos es que la maquillamos, la vestimos y la ponemos en suerte, ¿no? Sí. Y ya la sacamos a la pasarela para que, a la admiración del distinguido público. Que el mérito es del que la hace. Nosotros solo cobramos derechos de autor que no son nuestros. ¿Preguntas vuestras? Hay dos jóvenes aspirantes a periodismo aquí que no sé si querrán hacer alguna pregunta. Dani Seseña, otro flamante Blasillo, que es Javier. Ah, ¿tú también eres premio Blasillo? Sí. Estos premios se dan a veces. No, que no lo sabía. La presencia de un programa así en una cadena como, tal y como está montada la televisión en España, un duopolio, con dos grandes empresas que tienen una cadena más o menos conservadora y una cadena más o menos progresista, supongo que será de cara a la publicidad, cosas así. ¿Cómo es posible que se mantenga el programa? O sea, que siga con una buena salud durante tanto tiempo y que no, aparentemente no moleste a nadie, no...
No, sí molesta, ¿eh? Pues intentaré responder manteniéndome yo en el programa y en la cadena. ¿Quieres que lo echen? No, la cuestión es sencilla. Es que cuando este programa se incorpora a Antena 3, a 3 Media, el programa ya existía la cadena y el programa. Es decir, que por lo que yo sé, la cadena había caído en ruina y entonces esta cadena la compró. Y entonces la compró, yo creo que con cierta inteligencia, a diferencia de lo que hizo Antena 3, Telecinco con 4, que la convirtió en una marca blanca del propio Telecinco, o cogió la CNN y de repente la convirtió en 24 horas Gran Hermano, una cosa alucinante. Pues parece que más que nada compraron esas televisiones para que no existieran, ¿no? Esa es la impresión que me dio con respecto a Telecinco. Y luego se hacían competencia, con lo cual dejaron un espacio abierto que yo creo que Antena 3, con cierta inteligencia desde el punto de vista del negocio, pues ha dicho, bueno, quedan toda una serie de televisiones en un grupo y aquí hacemos un conjunto complementario. Y entonces, pues es una buena idea. Y de hecho, yo creo que es una televisión muy rentable en ese sentido, porque tiene una audiencia bastante buena para el nivel de inversión. Yo en eso, que como sabéis también trabajo en La Sexta, no en el intermedio, pero sí en otros programas de la casa, creo que el intermedio no desentona en el resto de la cadena, al contrario, forma parte de un conjunto en el cual puedes ver la misma libertad en el intermedio que se ve en el Al Rojo Vivo, en La Sexta Noche, en La Sexta Columna, en el Más Vale Tarde, en El Objetivo o en Salvados. Y precisamente es el hecho de que toda esa cadena sea coherente y que sea independiente lo que la hace tan vista. Se ha convertido en la referencia de informativos. Cada vez que hay una noche electoral, los informativos más vistos son los de La Sexta, no los de la televisión pública, que tienen muchísimos más medios, pero muchísima menos libertad. Y precisamente por eso creo que aguantan, ¿no? Sí. El día en que deje de ganar dinero, no le veréis mucho más por la tele, yo creo. Sí, y sobre todo si lo dejo ganar yo, dejaré la cadena también. Pero la cuestión es que si esta cadena desapareciera, yo animaría a cualquiera que la montara, porque yo creo que eso sería muy rentable. Yo creo que sí, sería una buena idea. Y de todos modos, esta cadena pertenece al Grupo Planeta, pues quiere decir que publican las memorias de Blas Piñar y las memorias de Carrillo, ¿no? Que quiere decir que el espectro, claro. Yo creo que es un poco abundando la misma idea, ¿no? De que las editoriales abarcan, si tienen las dos cosas, miel sobre hojuelas. Más una pregunta, me voy a esta noche, sí. Creo que tiene mucho mérito cómo ha cambiado un formato el chascarrillo del corazón por la política, que yo creo que está interesando a muchos segmentos de la sociedad, pero creo que ahora ya llega un momento en el que casi no hay como una fórmula establecida, no dejarse hablar, Inda tiene sus coletillas, tal. ¿Ahí no creéis que podéis aportar más los que un poco tenéis peso dentro de la opinión para que eso no se convierta en lo mismo, pero en la política? Bueno, hacemos lo que podemos. Yo creo que es verdad que la Sexta Noche no es un formato como la clave, por volvernos, o sea, ni lo es ni nunca lo fue. Yo creo que es muy meritorio y demuestra en qué país estamos, que en el espacio donde antes había Valés y Guiñoles de José Luis Moreno y programas de variedades, ahora tengamos programas donde se hablan de los papeles de Bárcenas, de la lista Falciani, de los SMS del Rey, es decir, que de repente en un sitio que era para puro entretenimiento, de repente hay sitio en el prime time de La Sexta entre semana y en el prime time de La Sexta el fin de semana para hablar de política y de información. Es un programa en una televisión generalista en horario de máxima audiencia, con lo cual es un programa popular y está diseñado como programa popular. Pero a pesar de que a veces nos pasa esto, que se crispa mucho el debate, a pesar de a mí la televisión, yo creo que cuando gritas más, cuando estás gordo sales más gordo, exagera todo. La televisión hace que todo parezca mucho más grande de lo que es. Y en el caso de La Sexta Noche, cuando nos encendemos, se enciende bastante el debate. Pero aún así yo creo que es un espacio que hay que defender. Recuerdo muy bien qué pasó con otros espacios similares en Telecinco que los cerraron. Precisamente porque el gobierno no quería que en horario de máxima audiencia, donde antes había programas para dormir a la gente, pues haya programas donde se habla de la corrupción del partido. Eso es un avance. A pesar de que el formato no sea el ideal para el público clásico de información, pero no está pensado para eso, es para un público generalista. Sí, me gustaría, si es posible, que cada uno en su formato, cómo intentáis conseguir esa audiencia joven, esa audiencia que ahora se ha enganchado a la política, cómo intentáis cada uno en su formato conseguir a ese público.
Bueno, en el caso del diario.es, nosotros es que llegamos a ellos porque están allí. Es decir, nosotros trabajamos en un soporte que es Internet, que es joven, mucho más joven que el papel, con una diferencia de medias de edad de 15, 20 años respecto al papel, el mismo producto, distintos soportes, 20 años de diferencia. Y evidentemente lo hacemos con otro lenguaje, ¿no? Pues hay mil cosas, desde textos más cortos, más vídeo, una manera de titular diferente, un ojo puesto en redes sociales sobre todo, porque en los medios digitales cada vez más los lectores te encuentran, no te buscan, y te encuentran porque te siguen en redes sociales, no porque visiten diariamente tu portada, la portada cada vez tiene menos audiencia. Pero yo creo que tampoco hay que hablar a los lectores jóvenes como si fuesen idiotas, ¿no? Los lectores jóvenes leen exactamente igual que los demás y se les puede contar cosas igual de complicadas que a los menos jóvenes. No hay ningún problema con eso. O sea, no tiene tampoco un tratamiento tan específico. Nuestra media de edad en el caso del diario de los socios es relativamente alta, pero porque los socios pagan y los que pueden pagar pues claramente tienen otra edad que los muy jóvenes. Los estudiantes que nos leen no se pueden permitir 60 euros al año para ser socios nuestros, pero respecto a los lectores, nuestra media de edad son 35 años. Que es joven pero no tan joven. Mucha gente de 20, muy pocos por debajo de 20. Yo creo que el interés por la política llega cuando vas a la universidad, cuando empiezas a pagar impuestos, no antes, no llega antes. Y también mucha gente de 40, 50, 60, 65, 70 años nos lee en el diario.es. Bueno, yo aquí tendría que hacer una pequeña salvedad, y es que teniendo en cuenta que el contrato de aprendizaje llega hasta los 35 años... Sí, eso de joven ya... Claro, el término joven ha cambiado mucho. Porque ahora ya también se habla de que se puede llegar hasta los 40 años sin poder emanciparse. Pues supongo que el que vive con su familia es porque no tiene dónde ir. Porque yo, por lo menos, siempre he sido un hombre centrífugo en este sentido. Y entonces, claro, la juventud se ha complicado bastante. A su vez, la gente como yo tengo ya 61 años, yo hago exactamente lo mismo que cuando tenía 20. Es más, ahora ya que tengo los hijos mayores, nos vamos de copas y no hay un conflicto generacional y nos gustan las mismas cosas. La misma música, las mismas copas y nos acostamos más o menos a la misma hora. Con lo cual hay un batiburrillo bastante complicado. Yo creo que la gran dificultad en este caso para acceder no a este formato sino a cualquiera es la gran oferta que hay en la nada, en el sentido de que hay a través de Internet y de los nuevos medios de comunicación y las redes sociales, se ha establecido una competencia fortísima que probablemente sea difícil crear algo más atractivo. Es decir, que la gente que se desvincula de eso es porque tiene interés en otras cosas. Es decir, que siempre el afán por saber o por conocer o entender el mundo en el que vive siempre va a existir, pero esto pertenece a un ámbito muy personal. O sea, a diferencia de una juventud o una infancia que yo tuve, ahora sí que hay una ventana que la competencia es imposible. Yo creo que absolutamente nada puede competir con la oferta de Internet, que es absolutamente todo. Que la enciclopedia británica ocupa un espacio marginal. Pero es que cualquier cosa, yo me acuerdo cuando fui a ver la película del Festival de Woodstock, por ejemplo, ¿no? Yo que era melómano, que fui con una devoción prácticamente religiosa. Hoy día puedes teclear allí y puedes ver a Neil Young con 20 años en un concierto, una actuación de John Lennon no sé dónde con Eric Clapton. Es que es claro, la oferta es tal que es cómo sacas a la gente de esa burbuja de hipnosis, que es acceder a una cosa que te da placer constantemente, ¿no? Es como un objeto que sacaba Woody Allen en una película que se llama El Dormilón, que se llamaba el orgasmatrón, que era una bola a la que te agarrabas y estabas en un orgasmo permanente. Yo creo que de alguna manera hemos conseguido eso de una forma audiovisual, y salirse de ahí para enterarse de lo que ocurre en el mundo exterior es complicado, y ese es el gran reto. Pero yo creo que es una cuestión personal. Habría que crearla. Ahora mismo... Eso dice mis hijos y el director de mi sucursal bancaria. Ahora que mencionas Internet y que realmente ahora todos los periodistas vamos a un segundo capítulo de implicación con lo que contamos, incluso hacemos otros guíos periodísticos. Si no existiera la Sexta, si no tuvieras el intermedio, dado que también estás implicando documentales como el de Pere Joan y otros proyectos, ¿crearías un medio? ¿Cómo lo crearías? ¿Qué estructura tendría? No, yo daría ideas. Yo soy una persona que jamás... yo no ejecuto. Por desgracia, tengo yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido a mi pesar y por encargo. Nunca he tenido una iniciativa que me haya llevado a hacer algo concreto, porque mi natural desidia me lo impide. Toda mi vida ha sido una lucha para no trabajar.
y lo he conseguido plenamente. Ahora, por ejemplo, pero sin embargo, de cara a la galería, y por una cuestión afectiva que yo nunca he intentado solucionar, pero que, por ejemplo, cuando yo digo que no hago nada en el programa, jamás aparece reflejado. Cuando me preguntan en entrevistas qué parte de improvisación y qué parte de guión, digo 100% guión, cero improvisación. Él es testigo de cómo funciona el programa, es un programa dramatizado, yo tengo que dar un pie para que Sandra me diga y tal. O sea, es como una pequeña obrita de teatro. Yo no puedo decir ni una palabra. Bueno, nunca se refleja. Bueno, y esto me permite a mí capitalizar el mérito del programa y gran parte del presupuesto sin ningún esfuerzo. Pero esa es mi realidad. Y a día de hoy, pues, trabajo muy poco y no estoy dispuesto a romper con esa dinámica. Es decir, si la comunicación desapareciera, yo quedaría en los bares para comunicar. No estoy dispuesto. Ahora, eso sí, sí colaboraría. Yo, por ejemplo, hoy, por ejemplo, y esto lo digo no porque esté aquí, bueno, pero la verdad es que si no estuviera no lo diría, pero como lo veo me motiva a ello. Hoy tenemos un ejemplo de un periodista que pertenece a un ámbito anterior, a pesar de que es de los más jóvenes, pues cuando hablamos de la juventud, es una cosa, yo a él le veo como un periodista mayor, un periodista de los que cuando yo era pequeño ya estaban. Y esto es rara avis. Y además es un periodista que tiene una vocación, yo es que no sabría cómo llamarlo, porque es que yo soy antivocacional total. Siempre lo he sido y no creo en las vocaciones. Pero sin embargo hay personas que creen en lo que hacen. Quiero decir, gracias al diario.es se publican cosas que existen, que se saben, pero que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Pues estamos ante un fenómeno bastante extraño, gracias a la cosa digital que hoy celebramos, y es que permite ciertos espacios de poder, comunicar en este caso, que antes eran completamente impensables porque requieren de toda una infraestructura y de unas corporaciones gigantes que ya han capitalizado todo eso. Bueno, gracias a eso podemos enterarnos de cosas todavía. Vamos a ver cuánto duran y yo agradezco a las personas que lo hacen y en este caso, como por ejemplo ahora que estamos hablando de muchas gracias, estos SMS han pasado por muchas manos, Es decir, el diario.es, aquí yo lamento en este caso tirar para abajo, no se puede apuntar el mérito de la exclusiva, sino el mérito de haber tenido la osadía de hacerlo, porque nos transmite una realidad que es la insensibilidad de ciertos estamentos con respecto a la realidad, ¿no? Porque lo grave de esto, aparte de que sea una intromisión en la vida, bueno, está el derecho a la información, es que mientras estas cosas estaban pasando, lo que primaba ahí era, colega, vaya mierda, vaya rollo, tal. Bueno, pero ¿qué está pasando, no? Y qué está pasando en la sociedad y cómo está viviendo la gente en la realidad y qué poco les importa a algunos, ¿no? Que deberían estar preocupados con ello, digo yo, no sé. ¿Cómo veis el futuro de los medios locales? Por nuestra parte, en el diario.es creemos mucho en los medios locales. De hecho, tenemos 12 medios locales dentro del diario.es, uno de ellos en Aragón, otro en... Vamos, termino antes diciendo cuáles no tenemos. Nos falta por sacar en Castilla y León, en Baleares y en La Rioja. Todas las demás autonomías tenemos un medio local. En soporte digital. Yo en el medio impreso le veo el papel, el diario en papel, le veo muy poco futuro, a mi pesar, porque yo he nacido con esos periódicos, he aprendido a leer en esos periódicos y me encanta leer esos periódicos. Pero creo que la diferencia entre el cambio que supuso la radio y la televisión o frente a la prensa es que el papel digital y el papel son sustitutivos. O sea, lo mismo que te hace un periódico papel, te lo hace un periódico digital, solo que mejor, más rápido y más barato, con lo cual uno se va a comer al otro, ya está pasando. No tiene ningún sentido ni ecológico ni económico que estemos talando árboles en Noruega para convertirlos en pasta de papel, para hacer un periódico y para que al día siguiente ese periódico sirva para envolver pescado. Eso no tiene ningún sentido. Y yo creo que van a desaparecer, pero no los locales, todos. El papel se va a convertir en un artículo de lujo, como lo son los discos de vinilo, para coleccionistas muy minoritarios y muy exclusivos. Habrá muy pocos y muy caros, pero dejará de ser, ya está dejando de ser, el soporte fundamental de la información por escrito. Ya hoy es así, o sea, ya el 80% de los lectores de cualquier periódico de papel está en Internet. Cualquier periódico de papel, incluso los locales. Entonces yo creo que eso poco a poco irá cambiando. Quedará el papel para soportes con otros recorridos, mensuales, libros, pero no para la información diaria. Para la información diaria es un sinsentido. Es como preguntar qué sentido tienen las fábricas de hielo cuando se inventó la nevera. Pues muy poco. Las radios y televisiones locales sí. Las televisiones tengo más dudas porque la televisión exige una inversión muy fuerte y es mucho más difícil de rentabilizar en un ámbito publicitario local. Pero las radios son un negocio que sigue bastante bien
y al que todavía no le ha llegado la ola de cambios que supone Internet. Le llegará como a todos, ¿no? Porque tanto a la televisión como a la radio, el otro día lo hablaba con un directivo de televisión y me decía que era así, están como estábamos los periódicos hace 15 años, ¿no? Viendo que ha pasado alguna cosa por ahí, en los periódicos mirábamos lo de Napster y decíamos, hay que ver qué cosa más rara le pasan a los músicos, y no éramos conscientes de que esa misma ola, que los siguientes éramos nosotros, ¿no? Pues a la radio y a la televisión, que hoy viven de la explotación de un monopolio ficticio que es la licencia de emisión. En el momento en que la licencia de emisión desaparece, porque todo es IP y da igual desde dónde emitas, ni tienes que pedir permiso a nadie, sino que simplemente emites, pues va a cambiar mucho, ¿no? Va a cambiar mucho, además, de manera muy rápida, porque creo que esos cambios a corto plazo siempre se sobreestiman, a largo plazo se infravaloran. A corto plazo parece que cuando hacemos pronósticos, esto pasado mañana cambia, no es así, pero a largo plazo los cambios que provocan son mucho mayores. Yo, perdón, no soy un experto en el tema, pero te digo como dato, porque hace poco estuve con una persona que trabajaba en el país y le pregunté precisamente por esto. Es lo mismo, ¿eh? Lo único que varía es el soporte. Sí. Supongo que en su día, según nos han contado los historiadores a través de los Picapiedra, pues se hacía en otro formato también. Pero que hablando con este hombre de este tema, le dije, ¿y qué vida le das tú? Y me dijo, mira, te voy a decir una cosa que creo que lo que dure el almacén que tenemos de papel. O sea, que no van a comprar ni un... Uy, yo se lo hice así como por preguntar algo. Y fue tan drástico que me dejó un poco perplejo. O sea, que lo que tenían metido en stock probablemente fuese lo último que van a sacar. O sea que igual estamos aquí hablando y han dado ya la noticia. Así que habrá que comprar papel higiénico a partir de ahora. Bueno, no, que no se asocia a ninguna cabecera completa. Por favor. Que yo es que hablo así, tengo la obligación de ser graciosillo. Y me crea muchos problemas. Por oficio. Sí, sí. Gracioso por oficio. Se limpia el culo con el país. Ya estoy viendo a los cabrones de los periodistas con tal de hacer un buen titular. Ayer en una de las muestras surgió el comentario de que todo cambio político, toda nueva edición en escena de nuevos elementos ha ido en paralelo a un ascenso del medio de comunicación. Ignacio, ¿vosotros os sentís cómodos ocupando ese espacio? ¿Crees que lo ocupáis? Bueno, yo creo que nosotros ocupamos el espacio que ocupamos y hemos crecido tan rápido. Sabes que los últimos datos de medición de audiencia nos dan ya 6 millones de lectores, por méritos nuestros y por deméritos ajenos. Yo creo que nosotros nos empeñamos mucho en una estructura empresarial muy sólida, en el sentido de que fuésemos los propios periodistas quienes controlásemos la mayoría de las acciones del periódico, que no dependiésemos de créditos, que dependiésemos de los lectores, que los lectores pagasen una parte, porque sabíamos que lo más complicado en aquel momento, año 2012, mitad de la crisis económica, no era hacer periodismo, sino pagarlo. Y pagar el mejor periódico que pudiésemos hacer. Y gracias a esa independencia económica pudimos hacer un periodismo que otros no podían hacer, porque nosotros no teníamos que pedir permiso a nadie para publicar una noticia. Cuando el martes por la noche yo decido publicar los mensajes del rey, yo no pido explicaciones a la Casa Real, por supuesto, pero yo no pido permiso a nadie. No tengo que hacerlo. No tengo que consultar ni con ningún consejero delegado, ni con ningún director general, ni con ningún consejo de administración, ni con ningún banco en mi consejo de administración, ni con ninguna otra empresa. No, me siento con mis redactores. Y allí no solamente está la dirección del periódico, está la propiedad del periódico. Y por eso nos ha ido tan bien. Porque en un momento de crisis económica industrial del sector por la reconversión y del país entero, nosotros teníamos un margen de maniobra muchísimo mayor al que tenían otros periódicos. El diario.es es el diario que provoca la investigación de las Black y publicamos las Black, a pesar de que entonces la Fiscalía nos hablaba de la intimidad de Miguel Blesa, igual que ahora nos hablan de la intimidad de los Reyes, nos decían, es que estáis violando el derecho a la intimidad. Bueno, gracias a que lo hicimos, gracias a que consideramos que el derecho a la información primaba sobre el derecho a la intimidad, pues publicamos un correo sobre las tarjetas Black de Caja Madrid que provocó una auditoría interna en Bankia, que provocó que encontrasen las tarjetas Black, que provocó que hoy todos estos señores se enfrenten a penas de cárcel, porque existe el diario.es. Y es eso lo que nos ha dado este crecimiento y estos lectores y estos socios. Hoy acabamos de publicar las cuentas del diario.es, seguimos en beneficios, tenemos ya 14.400 esta mañana socios que pagan, porque podemos hacer un tipo de periodismo que en otros medios es muchísimo más complicado, a pesar de que en todos ellos hay excelentes periodistas que se pegan todo el día con sus jefes y con sus dueños para intentar hacerlo mejor, pero nosotros ese tiempo no lo perdemos, no tenemos que estar
pegándonos con una estructura para hacer información. ¿Y qué sentimiento personal interno se te queda cuando tú abres una noticia a toda pantalla, los otros medios generalistas? Nos ha pasado constantemente. Si miras en la hemeroteca del diario.es verás que la primera noticia de las tarjetas Black es 13 de diciembre de 2013. No lo viste en papel hasta 9 meses después. Bueno, en papel lo viste porque publicamos una revista en papel hablando también del tema, pero no lo verías en ningún otro periódico hasta 9 meses después. 9 meses después. Cuando empezamos a publicar Correos de Blesa, estuvimos publicando Correos de Blesa nosotros solos, un día, otro día, otro día, otro día, y al cabo de la semana o de las 10 semanas empezaron a entrar o los otros medios a la semana o los 10 días entraron otros medios a contar informaciones sobre ello, y al cabo de del año llegó a los juzgados, ¿no? Y ya entonces sí. Nosotros no tenemos ningún problema. Si no quieren dar otros medios nuestras informaciones, ya las darán más tarde. Los lectores saben dónde lo han leído primero. Y es verdad que es a veces frustrante que hasta ABC News considere que lo de los SMS del Rey es una noticia y Televisión Española no. Sabéis que ayer el Consejo de Informativos denunció un veto por parte de la dirección de Televisión Española. Por cierto, el jefe de gabinete, anterior jefe de gabinete, Alicia Sánchez Camacho, o sea, un independiente de toda la vida. Y es un poco alucinante que la televisión de Canadá o la de México estén dando la información de los mensajes del Rey y la televisión pública española considere que solo la única noticia que hay es que el ministro de Justicia ha dicho que ojito. Es lo único que dieron. Que iban a abrir una investigación, pues que investiguen. Es un poco frustrante, entre otras cosas, porque esa televisión la pago yo con mis impuestos y tú, y tú, y tú, y todos. Pero bueno, allá ellos. Yo creo que los lectores, antes tú podías esconder tus miserias, antes tú podías no dar algo y nadie se enteraba, ahora ya no. ¿Y esa libertad también la tiene el gran polémico de su programa? No, yo no tengo ninguna libertad porque a mí me da el guión hecho. O sea, yo tengo la libertad de ir o no ir. Pero estoy muy contento con el programa y con el resultado. Pero yo... vamos a hacer, ya estamos haciendo congreso más que rueda de prensa. Pero bueno, porque yo quiero hablar de mi vida personal y de mis escándalos y amoríos, pero si no al lugar, pues hablamos de estas cosas tan interesantes. Hemos hablado del cambio de formato, que creo que realmente lo más grave a lo que hemos asistido en estos últimos años con respecto a los medios de comunicación es la pérdida total de independencia, que es algo que ha tocado él a través del organigrama de su medio. Yo he visto crear medios como el que ha montado Ignacio Escolar en prensa escrita. Recuerdo perfectamente a Tomás de Salas. Antes la prensa era independiente en un sentido, es decir, tenía línea editorial, lógicamente, no esto de la neutralidad o la subjetividad que se habla, no sé. Pero, quiero decir, había una línea editorial, pero eran medios independientes. El ABC era un periódico conservador, monárquico, y venía Diario Independiente de la Mañana. Y era verdad, ahí se hacía lo que quería don Torcuato Luca de Tena. Pero era independiente el diario. Igual que este señor, cuando decide, Tomás de Salas, que decide pues engañar a una serie de socios, de accionistas, de sociocapitalistas, y monta el Diario 16, el Cambio 16. Pero era independiente. Es que todos los medios de comunicación que conocemos, si no hubiera sido por esta cosa digital, pertenecen a gigantescas corporaciones. Es decir, nadie sabe quién es el propietario. Pero ni siquiera el Grupo Prisa, que era un modelo, parecía que era no solo inabarcable, sino que era monolítico ya en sí, con una fuerza tal que aquello no iba a haber Dios que le metiera mano. Si tú miras el árbol al que pertenece, es absolutamente incomprensible. Pero está en una esquina aquí. Es decir, es una mierda que si mañana desaparece, las cuentas ni parpadean. Y esto es lo grave del asunto. Como decía él, ni siquiera sabes para quién trabajas. Entonces, ya deberían poner, que a mí me gustaría, la cabecera y debajo, órgano del banco, no sé qué. Órgano, porque es que esta es la realidad. Pero entonces uno sabría qué está leyendo. Y en base a quién recibe la información y cuál es el filtro. Esto es lo que ha desaparecido totalmente. Entonces, gracias a estas iniciativas, que se agradecen mucho, pueden aparecer estas noticias que, si no, con total seguridad, no llegarían a nosotros. Y todos estos casos de corrupción que se están destapando tampoco llegarían. Porque es que el gran problema al que se ven comprometidos hoy estos políticos en Valencia es que, claro, no entienden por qué ahora se cuestiona una forma de hacer que era la normal. Es que era la normal. Por eso cuando dice todos los concejales menos uno, pues es uno porque estaría en otra cosa. Pero que es que era como se hacían las cosas. Para esta gente, cuando nosotros hemos escuchado hace ya muchos años
a todo un honorable presidente, decir, ustedes tienen un problema, señalando a CiU, que se llama el 3%. Entonces se levanta el señor Mas y dice, bueno, le recuerdo a usted que tenemos que aprobar los presupuestos, tenemos que aprobar la reforma del estatuto, y entonces dice, lo retiro. Es decir, en ningún momento se dice si eso era cierto o no, y se dice en todo un parlamento. Al día siguiente se retira y no se vuelve a hablar del asunto. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, era verdad que se cobraba un 3% de comisión, y es verdad que se retira solo porque a cambio, si no, yo no te doy no sé qué. Pero ¿en qué posición quedamos los que pagamos el 3%? ¿Quién nos contó? ¿Cuándo nos contaron? Pues no había medios que pudieran hablar de eso con tranquilidad y que tuvieran el nivel de expansión. Ahora sí, gracias a que han proclamado una especie de intento de independencia, pues ha salido todo esto porque el pacto claro era o robar o independencia. Con esto pactaron con Pujol ya en los años 80, cuando Pujol estaba por la gobernabilidad, ya apoyaba al gobierno, en aquel caso de Felipe González, que le retiraron todo lo que le tenía y todos sus casos se cerraron. Ha salido ahora, lógicamente ahora. Entonces, quiero decir, hemos estado a punto de que la información fuese una auténtica entelequia. Eso es lo que yo veo, y es más grave que la cuestión del formato. Bueno, pues sabiendo que seguramente mañana no va a salir esta rueda de prensa en algún medio nacional de papel, con lo cual hacemos un gran favor al Congreso. No, fuera de bromas, muchas gracias, muchas gracias a los dos, y continuamos con el Congreso y seguís, dejad algo. Ahora terminamos esta charla aquí al lado. Aquí abajo. Bien. Bueno, el Congreso, pues un año más, pues ha cumplido las expectativas de forma más que sobrada. Como sabéis, pues ha habido más de 450 participantes. Ayer estuvimos, la importancia que tienen las redes sociales, pues estuvimos toda la mañana siendo trending topic. Fuimos el trending topic número 1 de España. Y bueno, y ha funcionado muy bien, ¿no? Yo creo que las mesas han tenido muchísimo interés. El programa, que decíamos que era el año más político, pues sí que ha funcionado y que ha hecho pues que la gente lo que nos está transmitiendo es que el año que viene habrá un nuevo congreso, que será ya el 18º, o sea, el año que viene el Congreso de Huesca será mayor de edad, ¿eh? Yo creo que es un dato, ya el que sobreviva 18 años, pues ya es un dato, y ya estamos trabajando, ya hay libretita con ideas ya para el año que viene, de gente de compañeros que vienen, nos dan ideas, y hay algunas, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener talleres dentro del propio Congreso, lo que se llaman clases magistrales, que será una novedad de 45 o 50 minutos para que la gente pueda asistir a esas clases magistrales. Bueno, ya tenemos algunas ideas para el año que viene. O sea que tenemos a los patrocinadores, tenemos buenos amigos que nos ayudan, tenemos a vosotros que nos ayudáis muchísimo, y parece ser que seguimos teniendo ganas de tener una 18ª edición. Aquí, un poco más largo de 30 segundos, tal vez. Esto había acabado, ¿eh? Sí, un segundo, que te lo has creído. Bueno, no es que hace unos años estuvo aquí Jorge en esta misma sala. Sí. Y una de las cosas que contó es que se había comprometido Gran Wyoming a darle el teléfono de Sandra Sabates. Yo no sé si se lo ha pasado ya. Es verdad. Lo comentó. A mí me alegra que venga Forges, porque yo creo que es de los pocos que tiene más cabeza que yo. ¿Qué cabeza tiene ese hombre? No se me ha dado. Pero es que tampoco me la da ya a mí. No sé. Así que mientras tanto, pues me mando WhatsApps a mí mismo. Me voy a mandar uno. Qué guapo estás esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Me llama mi novia, perdón. Cariño, estoy en una rueda de prensa. ¿Quieres decir algo? Mira, se ríen los periodistas de ti. ¿Hola? Bueno. ¿Me ha colgado? Muchas gracias.